Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña la señora Mariela Brenes Carballo, con quien vamos a conversar sobre el rol de los abogados y las abogadas en el proceso penal. Antes de iniciar con el tema, voy a presentarles a nuestra invitada especial. Doña Mariela Brenes es abogada, cuenta con una especialidad en Derecho Notarial y Registral, graduada Magna Cum Laude Probatus de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Estudia la maestría en Derecho Penal en la Universidad Latina de Costa Rica. Y para nosotros es un honor tenerla en nuestro programa. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias al colegio y a ustedes también por la invitación. Sin duda un tema muy interesante, muy importante y muy actual. Para entrar en contexto, ¿qué es el proceso penal y cómo se diferencia de los procesos civiles y administrativos? Bueno, el proceso penal evidentemente es un límite, ¿verdad?, del poder punitivo del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se hace es investigar un acto que se cometió, ¿verdad?, que presuntamente tiene que ser un delito, y mediante varias etapas procesales se va a determinar si efectivamente la persona que se le atribuye esta causa es o no culpable. A manera de resumen, para que nos puedan comprender de manera más general. En relación, por ejemplo, con las otras materias es muy distinta, porque por lo menos en el derecho civil y comercial lo que se regulan son prácticamente entre particulares, ¿verdad? Y en el derecho administrativo, lo que se hace es regular la relación que tiene la administración de justicia, o sea, es decir, las instituciones del Estado, con los particulares. Esa es como la diferencia primordial. ¿Cuál es el ABC, por llamarlo de alguna manera, para iniciar un proceso penal? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque en Costa Rica tenemos como malos hábitos, ¿verdad? No, tampoco se culpa porque la gente no tiene conocimiento técnico, ¿verdad? Según nuestra normativa, lo correcto sería presentar una denuncia en el Ministerio Público, en la Policía Judicial o en su defecto en un tribunal penal competente. Lo que sucede es que generalmente cuando hay un hecho delictivo, y sabemos que hay lugares donde no tienen acceso a ese tipo de despachos judiciales. ¿Qué es lo que hace la gente? Lo común, llamar al 911, poner, por ejemplo, una denuncia en la línea confidencial del organismo de investigación judicial o acudir a la policía administrativa, a fuerza pública, a indicar qué es lo que sucedió o qué es lo que está sucediendo en caso de que se den el momento. Ok, entonces ese ABC sería presentar la denuncia en estas instancias competentes, que son Correcto. las que nos mencionaba. Hay algo muy importante que se tiene que aclarar. Independientemente de esto, cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un hecho delictivo está en la obligación legal de informarlo. Entonces, por ejemplo, una persona va a la Caja Costarricense de Seguro Social, va a ser atendida, ¿verdad?, porque se siente mal, y resulta que el médico, a manera de ejemplo, se da cuenta que esta persona está siendo agredida sexualmente. Si bien es cierto, los cobija, en este caso, lo que es el secreto profesional, hay ciertas situaciones que sí se tienen que comunicar al Ministerio Público. Entonces, hay varios escenarios, pero lo primordial es poner una denuncia ante una institución, ojalá funcionarios públicos. Y moralmente me imagino que todavía tiene mucho más peso si son personas vulnerables, llámense menores de edad, adultos mayores, etcétera, con mucha más razón, ¿verdad?, denunciar ese tipo de agresiones o situaciones. Claro que sí, porque son personas que por la condición misma, ¿verdad?, de grupo vulnerable, hay legislación internacional que regula esto, ¿verdad? Sabemos muy bien que muchas veces la formación o la educación que tienen no les permiten a ellos tal vez ser más abiertos, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque siempre está de que me da vergüenza o no sé si me van a creer. Entonces es una obligación moral, claro que es ilegal para un funcionario poner en conocimiento este tipo de situaciones. Ahora, dentro de todo este proceso, ¿cuáles son las diferencias procesales que existen para una víctima y para la persona demandada? Bueno, es una pregunta, yo diría que una respuesta que podría ser muy amplia. Vamos adelante, a resumirla. adelante. ¿Por qué? Porque cuando decimos víctima y decimos imputado, obviamente son partes procesales muy distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la víctima tiene muchísimos derechos, al igual que, si bien es cierto, los tiene el imputado, muchas veces no son conocidos en los medios de comunicación, no se les explica por qué. Bueno, una víctima tiene también derechos, pero también tiene obligaciones. Por ejemplo, tiene derecho que si no tiene medios económicos, y esa es la importancia de saber cuál es el rol, ¿verdad? Bueno, a mí me hicieron daño, me cometieron un delito contra mi perjuicio, ¿qué puedo hacer yo como víctima?
Primero, si yo no tengo medios económicos, y eso es muy importante, puedo pedirle en este caso al fiscal, y voy a referirme al fiscal porque las denuncias tienen que tramitarlas en el Ministerio Público, ¿verdad? Cuando son delitos de acción pública, para aclarar eso, o cuando son delitos de acción pública en instancia privada. Ahorita les explico más en relación a eso. Entonces la persona va, presenta la denuncia, no tiene medios económicos para pagar un abogado particular que le lleve o le apoye en ese proceso, ¿verdad? También. Entonces, el Ministerio Público tiene varios departamentos. ¿Cuáles son esos departamentos? Bueno, el de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos, que es muy importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque si están en una condición vulnerable y necesitan, por ejemplo, apoyo psicológico, lo pueden brindar. Si necesita apoyo para tomar una medida de seguridad porque pueden estar afectados su integridad física, pueden acudir a su oficina también. Y son oficinas gratuitas, o sea, no tienen que pagar. Aunado a esto, si hay algún daño, por ejemplo, económico que la persona considere pertinente, que se le tiene que resarcir, pueden acudir a la oficina también de la Defensa Civil de la Víctima, que es una oficina que le pertenece al Ministerio Público, en donde la persona de bajos recursos se le va a nombrar un abogado, el cual no tiene que cancelar dinero, obviamente por la condición, se les hace un estudio, pero tienen, digamos, esos derechos, pero también tienen obligaciones como cuáles, por ejemplo, estar ubicables, tienen la obligación también de acudir al llamado judicial cuando se requiera. Entonces vemos que la víctima tiene un rol distinto, ¿verdad? Por la condición propia de ser víctima. Y esto está regulado en el artículo 70 del Código Procesal Penal. Ahora bien, en el caso del imputado, pues es bastante distinto, porque para nadie es un secreto en Costa Rica que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ¿verdad? Por el principio de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la persona va a ser inocente hasta que ya un tribunal con una sentencia en firme demuestre lo contrario. ¿Cuáles son los derechos? Tiene todos los derechos fundamentales, igual que la víctima, pero hay una gran diferencia, que tiene derecho siempre, en todo momento, a tener asistencia letrada. En palabras más sencillas, a tener un abogado que lo represente en todo momento. ¿Por qué? Porque si no se da esa situación, cualquier gestión o cualquier manifestación o cualquier acto que vaya a realizar esa persona puede ser ilegal. Entonces, no sé si con eso te queda como más claro, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo, pues sepan que son funciones totalmente distintas. Claro, no, súper claro. Ahora, ¿cuál es el rol del fiscal? Bueno, eso es un tema muy discutido, ¿verdad? Porque con el tema de fiscal, en la práctica, más que todo, siempre escuchamos en los pasillos, y eso es muy normal aquí en Costa Rica, que usted llega a poner una denuncia, ponen la denuncia y salen. Ya yo tengo mi abogado, es que mi abogado es el fiscal, ¿verdad? Yo soy de un criterio muy personal, ¿verdad? Y si bien es cierto, la norma sí lo establece también, o sea, el Código Procesal, la función del fiscal es ejercer la acción penal, o sea, poner en movimiento todo el aparato estatal para investigar un delito, hacer todas las diligencias de investigación que le correspondan, y una vez que ya se realice toda la investigación, pues determine si efectivamente hay prueba o no para acusar a una persona. Eso es lo que nos dice a nosotros el Código Procesal, ¿verdad? O sea, no hay ningún término, y a mí sí me gusta siempre dejar claro esto, ¿verdad? En el Código Procesal, que diga, es que el fiscal es el abogado. Ese término en ningún lado aparece. Distinto si vemos cuando hablamos de la defensa, ¿verdad? El abogado defensor. Pero hay una excepción a esa regla, que es donde yo diría que podría eventualmente el fiscal convertirse en abogado como tal, con esa palabra, con lo que todo implica, que es cuando tiene doble representación. ¿Qué es esto? Bueno, ya yo les hablé que hay una oficina, que es la oficina de Defensa Civil, perdón, de la víctima, que es la que se encarga prácticamente, en palabras más sencillas, de gestionar y hacer todo lo pertinente para que la persona sea resarcida del daño moral, económico, patrimonial. Como hay un abogado asignado por ley que le paga al Estado, hay momentos, porque ha sucedido, que tal vez esa persona se incapacitó, no tiene sustituto y no puede ir, por ejemplo, a una audiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley permite, el artículo 33 y 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que el fiscal tome esa función de abogado de la víctima y lo haga en doble calidad. Entonces, yo diría que ahí sí, forzosamente, porque la ley lo permite, diría que el fiscal es totalmente el abogado de la víctima. Pero en casos excepcionales. Sí, el problema es que tocar ese tema es bastante polémico, porque la gente va a decir, bueno, pero eso podría alguien refutar lo que yo estoy diciendo y decir, bueno, eso quiere decir que la víctima entonces no tiene asesoría. O sea, es que una cosa es que yo diga, bueno, el fiscal está en la obligación de investigar no solo lo que le favorezca a la víctima, también lo que le favorezca al imputado. Entonces vemos que el fiscal no puede estar parcializado, porque ha sucedido en la práctica
que tal vez el fiscal en su momento tiene todos los elementos de prueba, se hace una acusación, se va a una audiencia, el juez avala que se cumple con los requisitos y que hay elementos para ir a un juicio y resulta que en juicio tal vez la prueba de descargo, en este caso de la otra contraparte, el defensor, el fiscal está viendo ya con la recepción de testimonios que tal vez lo que tenía no era lo que él creía. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que el fiscal, como no puede ser parcializado, a pesar de que hay una acusación, debería no de pedir una condena. Si la prueba determina y bajo el principio de objetividad, que es por ley, debería pedir una absolutoria. Que suceda o no en la realidad, ya es otra historia, ¿verdad? Sí, este es un tema para otro programa, solo este enfoque, digámoslo así, del fiscal. Bien, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con la licenciada Mariela Brenes Carballo sobre el rol del abogado y la abogada en el proceso penal. Licenciada, ¿cómo debe ser entonces la relación entre el abogado de la víctima y el abogado del acusado? Es una pregunta muy común que nos hacen siempre. Y yo también considero que sigue siendo polémica y te voy a explicar por qué. Tal vez a la hora de preguntar uno diría, bueno, tiene que ser cordial, como casi que diría que como por sentido común en todos los profesionales, no solo en la parte de abogacía, ¿verdad? Debe ser evidentemente respetuosa, si bien es cierto, tienen intereses totalmente contradictorios, o sea, la ética no se puede perder, inclusive hay lineamientos ya del Colegio de Abogados que nos obliga precisamente a cumplir con esto. Pero ¿qué es lo que sucede también en la práctica? Bueno, cuando se va, por ejemplo, a un juicio y vemos a un fiscal y vemos que está el defensor, pero hay un receso. Y a veces, por ejemplo, van a tomar café y resulta que en la soda está el fiscal, el juez y el defensor. Vea qué polémico es esto, ¿verdad? Porque podría pensar las partes. La parte que me está representando está muy amena con el abogado que está representando totalmente los intereses contrarios a los míos. Entonces hay que saber manejar esta situación. ¿Por qué? Porque no es que la otra contraparte es nuestro enemigo, porque en realidad no lo es. Inclusive puede ser compañeros, por ejemplo, de universidad en algún momento, sino que hay que saber mantener una línea por una cuestión de ética profesional y saber que hay ciertas situaciones que por respeto, inclusive al mismo cliente, no se pueden realizar. Entonces, como para dejarlo claro, pero siempre tiene que ser una relación de cordialidad, porque simplemente tenemos posturas distintas, inclusive hasta roles distintos, dependiendo, por ejemplo, si es un fiscal o un defensor público o eventualmente es un juez. Es una línea muy delgada, ¿verdad?, que deben manejar. Muy delgada, correcto, muy delgada entre lo que yo debo de hacer y hasta qué punto, bueno, lo que yo voy a hacer podría perjudicar inclusive la imagen mía también como profesional, ¿verdad? ¿Cuáles son las etapas del proceso legal y cuál es el rol del abogado en cada una de estas etapas? Bueno, son 3 etapas, la etapa de investigación o etapa preparatoria también le llaman, ¿verdad? Que es cuando se investiga, hay un hecho delictivo, se tiene que hacer todas las diligencias de investigación y posteriormente ya el fiscal determina si efectivamente tiene elementos de prueba para realizar lo que llamamos una acusación, ¿verdad? Que es un escrito formal con ciertos requisitos, o si fuera el caso, solicitar un sobreseimiento definitivo, que es como el archivo, en palabras más sencillas para que la gente nos pueda comprender. Tal vez no sea el término correcto porque hay otro término en la parte penal que se llama archivo fiscal, ¿verdad? Pero me refiero que es el cierre de la causa. Ahora bien, en el momento en que el fiscal hace una acusación, se termina, por decirlo de alguna forma, la etapa de investigación, ese expediente va a pasar al juez penal
y ya estamos en una fase de etapa intermedia, que es donde se hace una audiencia preliminar para determinar si esa acusación cumple o no con los requisitos que nos establece la ley. Posteriormente está la etapa de juicio, que es cuando ya pasa el filtro de la audiencia preliminar, el expediente se va ante un tribunal de juicio, ya sea por medio de 3 jueces, dependiendo de la pena, o por medio de un juez, que es el que va a conocer, ¿verdad? Dependiendo si la pena, por ejemplo, es de 3 años, sería un juez. Entonces ya en ese momento es la etapa muy importante, porque es la etapa donde culminaría eventualmente con una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Son 3. De acuerdo. ¿Cómo está regulada la función del abogado penalista en el proceso penal? Ok, bueno, eso es una pregunta muy técnica y yo diría que muy puntual. Vamos a ver si mi memoria no me falla. El artículo 111 creo que regula específicamente lo que es la acción civil resarcitoria. El artículo 100, el del defensor, ¿verdad? Defensor público. Y el del Ministerio Público, pues evidentemente está la ley orgánica, ¿verdad? Ahí nos indica todo lo que debe hacer el fiscal, ¿verdad? El querellante es el artículo 75 y con esos 3, que es el fiscal, el querellante, el actor civil, ¿verdad? Perdón, sí son 4, y el defensor están estipulados ya por norma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el querellante podría tener las mismas facultades que tiene el fiscal, ya sea para apelar, para solicitar prueba. Hay algo muy importante también aquí, tal vez para decirlo. Y hay una diferencia que a mí me llama mucho la atención, porque cuando se va a una audiencia preliminar, por ley, por ejemplo, si el querellante, ¿verdad? El querellante es el abogado, el que lleva el patrocinio letrado, por ejemplo, si tiene un mandato judicial, un poder, ¿verdad? Y la persona no quiere ir, pero esa persona tiene el poder judicial para representarlo en esa audiencia, y la persona no va, o sea, el abogado no va, el juez lo que hace es darle un plazo de 48 horas para que justifique su ausencia, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte del defensor, no dice en ninguna parte del Código Procesal cuánto es el tiempo que se le tiene que dar, por ejemplo, a un defensor para justificar. Entonces vemos que si bien es cierto, tienen funciones distintas, hay algunas situaciones particulares procesales que también son distintas, por ejemplo, esa que te estoy contando. De acuerdo. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero tengo una consulta también bastante interesante. Ahora, ¿cuál es el rol del abogado en la protección de víctimas y testigos? ¿Cómo se realiza este proceso de solicitud de protección? Bueno, la Oficina de Protección es una oficina que le pertenece al Ministerio Público, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, lo correcto sería, vamos a hablar de lo correcto y lo que generalmente pasa en el camino, ¿verdad? En una emergencia. Lo correcto es que la persona vaya, presente la denuncia. Una vez que se presenta la denuncia, vaya a la oficina si considera que está en riesgo su vida, que ocupa atención, dependiendo del escenario que se dé, ¿verdad? Vaya a la oficina de atención y llene un formulario. Ese formulario lo va a llenar, va a ser entrevistado por un equipo interdisciplinario, donde está, por ejemplo, un abogado de la oficina, un criminólogo, un psicólogo, o sea, es un equipo completo para que ellos puedan valorar el caso determinado y decir, bueno, sí, esta persona está en riesgo, no está en riesgo, necesita apoyo emocional, le vamos a dar solamente seguimiento. Eso es lo que en la ley nos dice, ¿verdad? La ley, creo que es la 8720, que es la que nos dice esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué pasa en una situación de emergencia? La ley permite también, por ejemplo, que en una situación de emergencia, si la persona inclusive no ha planteado la denuncia por la misma situación de emergencia, se le pueda brindar protección, aunque la denuncia no esté interpuesta. Eso es muy importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a ser muy restrictivos en la ley, la gente podría pensar, es que yo no he puesto la denuncia, entonces no puedo pedir protección. Habrán casos muy excepcionales, o sea, no es que es la regla general. Tendrá que valorarlo el equipo interdisciplinario para ver si se actúa de inmediato porque está en riesgo una persona, o si no es tan de inmediato y se permite a la persona plantear la denuncia. Hay varios escenarios. Si el funcionario, por ejemplo, del Ministerio Público es el que se percata de esa situación, está en obligación legal de informarlo inmediato a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos. De acuerdo, licenciada, ¿alguna reflexión final que quiera compartirnos? Bueno, en materia penal es un tema muy controversial por la función que desempeña el abogado. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, hay una gran carga mediática, porque eso no hay quite, como decimos los costarricenses. O sea, en el momento, por ejemplo, que usted lleva un caso que es muy mediático, y me refiero a prensa, el abogado muchas veces es acribillado. ¿Por qué? Porque si hay un abogado defensor que está, por ejemplo, defendiendo una banda criminal, es juzgado socialmente hablando, porque para eso se estudia, ¿verdad? Usted determinará qué quiere hacer, si quiere ser, por ejemplo, un abogado que quiera
llevar solo defensas o un abogado, por ejemplo, que quiere llevar solo querellas, si fuera el caso. Pero la reflexión es que no podemos juzgar, o sea, a ningún abogado por su rol, independientemente si es defensor, si es querellante, si es juez o fiscal, porque eso no los hace malas personas, simplemente tienen una función distinta, un rol distinto, que la gente tiene que entender que para eso, precisamente por ley, están, en este caso, estipulados. Esa es mi reflexión. Entonces, a veces somos muy severos en criticar o ver, como decimos, la aguja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar que es que por ley existen todos ese tipo de regulaciones, entonces está permitido. Perfecto, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes también por su compañía. Les recuerdo que puede sintonizarnos semana a semana en el Facebook y en el canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos vemos la próxima semana.